Buenas noches con todos. En honor a la puntualidad y por respeto a la abogada Albuja y su equipo legal que hoy nos acompañan, voy a dar inicio a esta charla. A nombre del Consulado del Ecuador en Washington, D.C., expresamos nuestro sincero agradecimiento a la abogada Belén Albuja y a su equipo legal por este valioso e inteligente apoyo en la charla que impartirán esta noche. A este encuentro le hemos denominado Hablemos de Migración y Derechos y está dirigido a la comunidad ecuatoriana que en estos días atraviesa por una coyuntura especial. En esta sesión, la abogada Belén Albuja realizará una exposición de aproximadamente 20 minutos y posteriormente nos ofrecerá un tiempo para conversar, un pequeño panel de preguntas y respuestas. Aquellas preguntas que por el tiempo no logren ser solventadas, pueden por favor escribirlas en el chat. Esta reunión está siendo grabada y por tanto habrá un banco de preguntas que se dirigirán luego al buffet de la abogada Albuja para que sean solventadas a todos los compatriotas. Gracias a quienes se han conectado en este domingo en la noche. Es un tiempo muy valioso. Aprovechemos cada instante que podemos escuchar esta importante información y les doy la bienvenida. Con esto le doy paso a la doctora Luja. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Este domingo en que seguramente en la casa estamos comenzando a ordenar las cosas para una semana productiva. Es un placer para mí estar con mi comunidad el día de hoy y solo espero que la réplica de información responsable que damos en Albújalo sea no solamente de acogida, sino que nos ayude a todos en la comunidad para pasar la voz. El día de hoy me presento como abogada de inmigración, pero ante todo como ecuatoriana, lo cual me da un gusto infinito. Debo agradecer a las autoridades del gobierno ecuatoriano y a la invitación de la embajada de Washington, en conjunto de todos los diplomáticos que muy acertadamente ayudan todos los días a la comunidad. Y con esto vamos a entrar en materia porque tenemos poco tiempo, es un día domingo y queremos de la mejor manera atender todas sus dudas. Le voy a pedir a José Manuel Castillo, que es parte de mi equipo, que me ayude con la presentación. Y como bien dijo la embajadora, esto va a estar grabado para que de esa manera se puedan atender después, aclarar algunas dudas. Muy buenas tardes de nuevo y gracias por estar presente en este panel. Comencemos entonces nuestra presentación, porque definitivamente como ecuatorianos y al estar divididos con nuestro corazón en nuestro país y con nuestra vida en los Estados Unidos, tenemos distintas historias y distintos grupos van a verse reflejados en algunos casos de los que vamos a presentar el día de hoy. El día de hoy lo que pretendemos es dar una información básica para que las personas tomen la iniciativa después de esto en tener una consulta privada sobre sus casos particulares. Recordemos que en Estados Unidos la mejor batalla para aclarar nuestro estatus migratorio es la información. Y con eso hablemos un poquito de todos los cambios que están existiendo en el día de hoy. Um, es algo normal y lo sabemos todos que con las nuevas administraciones siempre vienen cambios migratorios. Sin embargo, hay cambios específicos dependiendo en qué estado estamos con respecto a cómo actúa la policía y cómo actúan los gobiernos de los estados con respecto a ayudas específicas para extranjeros con distintos estatus migratorios. Pero la ley de inmigración no ha cambiado, se mantiene, aunque cada presidente tiene la oportunidad de darle otra temática o otro miramiento. Así que estos cambios, quiero que recuerden, pese a las redes sociales que traen algunas buena información, algunas información confusa, no afectan a casos que están directamente relacionados con una ley que no ha cambiado por casi 2 décadas. Con eso comenzamos hablando de que
los cambios migratorios están afectando mucho a la salud mental de nuestra comunidad, a niños que han nacido en Estados Unidos, a niños que han venido del Ecuador. Pero más allá de estos cambios, lo que queremos es ver qué es lo que podemos hacer en la práctica. Entonces, le voy a pedir a José Manuel que adelante un poquito la presentación, solamente por asuntos de tiempo, y vamos a entrar directamente a los puntos de qué posibilidades migratorias tenemos. Recuerden que cada persona es distinta con respecto a estos estatus migratorios. Y lo que queremos dar es solamente tips generales para que ustedes puedan analizar en casa si es que es posible que tengan estas migratorias. Hablemos sobre la visa U, la visa T, asilo y protección con respecto a estos casos. Estos casos están amparados por la ley, se mantienen independientemente de qué presidente está en el Ejecutivo en los Estados Unidos. Y vamos a hablar de la visa U específicamente y obviamente después vamos a hablar vamos a contestar preguntas. La visa U de manera muy general nos da una protección a todos los ecuatorianos que en este momento todavía no tienen estatus migratorio. Esto incluye a las personas que no han mandado nada a inmigración, que no están en corte de inmigración o que están en una situación irregular, pero también incluyen a aquellos ecuatorianos que tienen trámites paralelos que ya han iniciado, ¿ok? Entonces, con esto iniciamos. Hay posibilidades de tener uno o dos o hasta tres casos paralelos, siempre y cuando todos nuestros eh, casos que se envíen al gobierno de los Estados Unidos sean realizados con la debida evaluación legal y sobre todo con mucha honestidad para evitar problemas negativos para la persona que califica. La visa U, de manera muy general, es una protección a la persona que no tiene estatus migratorio en los Estados Unidos, como de residente o ciudadano naturalizado, y que ha sido víctima de un crimen en los Estados Unidos. Esta ley es maravillosa. Lo que intenta es que las comunidades inmigrantes no se detengan a pensar que tal vez por no tener documentos no van a ser atendidos por la policía, por la fiscalía. Entonces, por favor, un recordatorio muy especial. Las personas que tienen visa U o la posibilidad de un caso de visa U son personas que han sido víctimas de un crimen. Los crímenes son totalmente relacionados con la persona, no con un robo de un auto específicamente. Pero, por ejemplo, cuando el robo del auto incluye que hubo un forcejeo, ahí estamos hablando de visa U y tenemos un crimen y esta compensación, que nunca se va a compensar cuando uno es víctima de un crimen, pero esta ayuda que da el gobierno es solamente para aquellas víctimas que han ayudado a la fiscalía o la investigación del caso. Entonces son las dos cosas. No solamente necesito ser víctima de un crimen, sino que debo haber llamado al 911. Algunas personas le ayudan al investigador, otras personas resulta que le detienen a la persona y vamos hacia asuntos de corte. Entonces, por favor, mucho cuidado con la visa U porque el tiempo que vivimos en Estados Unidos también somos posibles víctimas de crímenes que tal vez nos pueden llevar a este amparo. Lo principal de la visa U, dos puntos básicos, a veces realmente los niños son víctimas y los niños han nacido en este país. Los papás que no han tenido documentos son los que pueden solicitar este beneficio. Y otra cosa muy especial de la visa U es que multiplica el beneficio, ¿no? Se extiende a papá, mamá, esposo, esposo y hijos. Entonces, por favor, si existe en la comunidad alguien que ha sido víctima de un crimen, no tenemos que congelarnos, tenemos que llamar a la policía, a los oficiales, para después de haber colaborado con las autoridades, tener una evaluación para ver si califico para este beneficio migratorio, que por lo general, aunque es largo, realmente procura no solamente un permiso de trabajo, sino eventualmente la residencia. Hablemos de visa T. En la visa T, que realmente por muchos años incluso los abogados los hemos dejado a un lado, hablamos de la generalidad del tráfico de trata humana, ¿no es cierto? Personas que han traído a otros, criminales que han traído a personas a vivir a los Estados Unidos con el fin de ser
parte de un negocio ilícito, ¿no es cierto? Prostitución y y otros campos muy duros humanamente. Pero la visa T también incluye, y eso quiero que quede muy claro, porque nuestra comunidad ha sido víctima de los llamados coyotes o de personas que se hacen llamar especialistas de inmigración, que ofrecen cosas que no son posibles y que no solamente han traído familias enteras por medio del Darien, sino que las han engañado en los Estados Unidos diciéndoles que van a tener trabajo. Y otra serie de escenarios que son muy difíciles de compartir humanamente. El primo que le dijo al otro primo que va a venir, que va a tener todo listo. Estos abusos que son como un silencio a voces, porque somos abusados de gente que en lo que creímos y que nos han hecho trabajar sin pago, que nos han hecho venir a los Estados Unidos mintiéndonos, que después nos tienen amenazados que van a llamar a inmigración. Pueden generar visas T. Lo más difícil de las visas T es la conversación que tenemos con nuestros abogados el día de la entrevista. Como inmigrante, yo también tuve que hablar con dos abogados para sentirme más tranquila y decidir con quién iba a quedarme. Entonces, muy apropiado en las consultas legales, específicamente, creo que pasó algo con la cámara. Eh, hay que, ¿ok? Ah, se acaba de ir mi cámara, ok. Ok. No quiere trabajar la cámara el domingo, ya está lista, José Manuel. Entonces, en la visa T, por favor, todos los que han sido traídos por coyotes, por gente que les ha engañado, por trabajos en donde han abusado de su buena fe. Es posible, lamentablemente, familiares, amigos, entre comillas, que han abusado de nuestra buena fe y que nos han engañado y que no han pagado nuestro trabajo. Puede ser que tengamos una visa T. Entonces, eso que aprendimos en casa de que la ropa sucia se lava, en casa, tenemos que dejarlo a un lado cuando se trata de consultas migratorias. La visa T en este momento es una alternativa especialmente para los más humildes y la gente desconoce mucho esta posibilidad de lograr un permiso de trabajo y eventualmente la residencia. El asilo y la protección que permite el asilo es muy importante. Obviamente sabemos que mucha gente que entró por frontera optó por esta figura jurídica, pero también sabemos que fueron mal informados por personas que no tienen las credenciales específicas para alertarlos de qué es el asilo. Muy importante. Porque tenemos una comunidad que ya ha enviado casos de asilos, es importantísimo tener las copias de esos documentos, sea que estén en corte o en proceso con un SSIS, para con esas copias presentarse en una entrevista con un abogado de inmigración, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros al Bújalo, pero con esos documentos ahí sí podemos ver qué se ha hecho y qué podemos hacer para mejorar el expediente o para decirle claramente a la persona si es que más bien nos acogemos a otro tipo de recurso o de otra pelea legal. Si es que existen entre los que nos están escuchando personas que apenas han llegado al Ecuador, es importante, perdón, apenas han llegado al Ecuador, es importante decir que el asilo, la regla del asilo es presentar el asilo dentro del primer año en los Estados Unidos. Entonces, el tiempo es básico. Si es que lamentablemente la persona no ha presentado el asilo dentro de ese año, existen excepciones, pero muy limitadas. Como en el mundo del asilo hay mucha diversidad, porque hay asilos que se tramitan en corte y otros asilos que se tramitan a nivel afirmativo, es básico no solamente entender el proceso, sino los argumentos. El argumento de que, voy a poner de ejemplo a nuestros amigos venezolanos, de que en Venezuela la persona no está de acuerdo con el presidente actual. Lamentablemente eso puede ser cierta y la persona honesta con respecto a su posición política, pero eso no es asilo. Es distinto cuando un venezolano presenta un caso específico ligado específicamente a su persona o su familia y demuestra que al volver a su país de origen realmente correría el riesgo su vida. Entonces el estándar de asilo es muy alto y
tenemos que ser muy, muy puntuales y muy específicos. Por eso, en esta batalla de información, después de que muchos lamentablemente han sido guiados por las personas equivocadas, vale tener esa conversación franca en una consulta para saber si es que calificamos para algo más o si podemos realmente tener esta lucha. Comienzo con la visa U, la visa T y el asilo, porque me parece que hay muchos casos allá afuera en que la gente se queda calladita sin demandar el apoyo de las autoridades por el hecho de que todavía no tienen documentos. Por favor, acuérdense de estos casos para ir a los otros casos, los otros que son refrescantes. José Manuel en ese momento nos acaba de poner la diapositiva que representa todos aquellos casos que se refieren a reunificación familiar. Los ecuatorianos nos unimos a la congruencia latina de que el país, la familia es lo más importante. Muchos llegamos donde están nuestros primos, muchos llegamos y con ansias buscamos dónde está nuestra gente. El asunto laboral de trabajo ha hecho que muchas de nuestras comunidades, que generalmente, históricamente, se han concentrado en Florida, en Nueva York y California, poco a poco se han ido moviendo hacia otros estados. Yo me encuentro en Colorado y hace 22 años, cuando yo inmigré, éramos poquísimos. Hoy por hoy tenemos una comunidad que esperamos que sea mucho más permanente en lo positivo y mucho más segura en los asuntos legales. Pero entonces hablemos de estos casos que son familiares, porque la gente viene a comenzar una nueva vida y va a haber casos desde amor hasta lamentablemente casos de divorcio con otros tintes que nos van a dar otras alternativas. Pero primero hablamos del asunto de la familia, del amor, peticiones familiares. En algún momento, creo que todos en Ecuador y más todavía ahora, tuvimos estoy hablando del 2000, que es cuando yo emigré, todos teníamos uno que otro primo que había emigrado a Estados Unidos y en ese momento no nos dábamos cuenta de cómo iban a cambiar las cosas. El día de hoy, por favor, las peticiones familiares van a permitir de una manera legal y segura la reunificación familiar. Cabe mencionar que no es nada mágico, ¿no es cierto? Si fuera mágico, ustedes verían a mi lado a mi hermano y a mi hermana que están en Ecuador, ellos todavía están esperando en línea, pero estas peticiones son la mejor inversión para lograr que reunifiquemos la familia. Las peticiones familiares se dividen de manera muy, muy general entre las peticiones que pueden mandar un residente y un ciudadano de los Estados Unidos. Un ciudadano naturalizado en los Estados Unidos o que haya nacido aquí en los Estados Unidos puede solicitar a más familiares, ¿no es cierto? Nosotros en nuestras fiestas familiares tenemos primos y tenemos fiestas de más de 200 personas. La legislación americana en el tema migratorio es mucho más definida. Entonces, si es que tengo un pariente que sea ciudadano de los Estados Unidos, naturalizado o nacido aquí, importante recordar que aunque ellos pueden enviar peticiones a nuestro favor, son bien limitadas. ¿Cuáles son los grupos familiares? El ciudadano de los Estados Unidos, sin distinción si haya nacido aquí o naturalizado, puede mandar peticiones hacia sus esposos o esposo. Se reconoce en los Estados Unidos matrimonio del mismo sexo, muy importante. Y también puede, como ciudadano, pedirles a su papá o a su mamá y se extiende este beneficio no solamente a hijos menores de edad, mayores de edad, casados, ¿no? Un poco como lo que jugábamos en la infancia. Y también se extiende a hermanos. Estas extensiones, estas multiplicaciones se hacen a nivel de ciudadano de los Estados Unidos. Y muchas veces tenemos residentes legales ecuatorianos que con ingenuidad esperan hacerse ciudadanos de los Estados Unidos para mandar las peticiones. Esto sí quiero que quede muy claro. No vale la pena esperar. Primero, si es que usted es residente legal, déjeme explicarle que usted puede enviar esas peticiones en menos números que los ciudadanos, pero tiene que enviarlas lo más pronto posible. ¿A quién puede generar este beneficio? A favor de su esposa o de su esposo y de sus hijos menores de edad o mayores de 21 años solteros. Cuando yo hablo de la palabra soltera en este léxico legal de migratorio, estamos incluyendo a aquellos hijos que lamentablemente son viudos
que nunca se han casado y aquellos hijos que también son divorciados. El residente legal es preferible que inicie inmediatamente esa petición y si, bueno, más adelante va a ser ciudadano, no hay problema. Se puede notificar al gobierno de los Estados Unidos el cambio de estatus migratorio sin necesidad de hacer un doble pago. ¿Qué es lo importante de estas peticiones familiares? Que es el primer paso de la unificación familiar que todos necesitamos. Mencioné hace un momento a mis hermanos, porque los hermanos entre la categoría de prioridades lamentablemente no están tan cerca en este trámite, ¿no es cierto? Ya quisiera yo de manera personal, pero definitivamente mandar la petición es una inversión que a la larga es muy fructífera porque no solamente que le damos el beneficio a nuestros hermanos, sino también a sus esposos, esposas y ahora lo que me interesa a mí son mis sobrinos. Entonces es muy, muy positivo. Pero también tenemos que hablar de quienes nos van a dar una visa disponible inmediatamente. Esposos, esposas, padres de ciudadanos e hijos menores de 21 años. Existe una visa disponible. Eso no significa que son casos mágicos. Eso significa que el tiempo, procesalmente hablando, es mucho más razonable. Y en los otros parámetros del residente legal tiene que esperar un poco, van cambiando los tiempos, pero todavía estamos en tiempos medianamente razonables. El tiempo razonable en migración definitivamente no es el tiempo humano que nosotros queremos, pero si no iniciamos estas peticiones, pues no vamos a llegar a la planificación. Am, Mi equipo hizo esta diapositiva y nos habla de las visas de prometidos. Un poco en broma y en serio, siempre hemos hablado de que nuestra gente apasionada y enamorada se casa y comienza migratorio ya como casados, pero también hay personas, ¿no es cierto?, que inician este trámite como novios y novias para darse la oportunidad de vivir legalmente en los Estados Unidos alrededor de 3 meses y decidir si es que en realidad va a consolidar el caso como matrimonio. Y el ajuste de estado es lo que se llama la residencia. Cuando ustedes escuchen ajuste de estado y el trámite de proceso consular, acuérdense que es el mismo trámite, solo que depende de cómo entramos al país. ¿Quiénes van a tener lo que se llama un ajuste de estado, una residencia dentro de los Estados Unidos sin salir del país? Aquellas personas que han tenido el privilegio, ¿no es cierto?, de haber venido legalmente al país. Entonces, las personas que han entrado legalmente al país y que se han casado con ciudadanos o ciudadanas o que son padres de ciudadanos o ciudadanas, ellos van a tener este proceso que es el más razonable en tiempo, ¿no es cierto? Estamos hablando entre 8 meses y un año. Pero eso no nos desalienta porque también tenemos la otra opción, que es un proceso consular que termina con una entrevista en nuestro país de origen, ¿no es cierto? Tal vez en Quito, tal vez en Guayaquil. Sí, razonablemente en tiempo. Nunca va a haber un tiempo razonable cuando queremos estar junto a nuestra familia, pero perfectamente manejable. No importa qué administración esté presente, esta es la ley de Estados Unidos, se hacen casos, se siguen logrando las residencias, pero obviamente los tiempos son mucho más extensos. Puede ser 2 años, puede ser 4, dependiendo del historial migratorio de la persona. Eh, es muy importante saber que en este grupo de alternativas migratorias tiene que ver los lazos familiares. Y por eso vamos a otras alternativas migratorias, ¿no es cierto? Nos ponen ahí ciudadanía, nos ponen VAWA, visa de empleo. Vamos a ir al centro, que es VAWA. Casi no es conocido, pero con frecuencia muchos de nuestros clientes que han confiado con nosotros en los casos BAWA, que son historias tristes que podemos lograrlas en positivo, son personas que han tenido relaciones violentas. Y cuando hablo de violentas, no hablo solamente de violencia física, hablo también de violencia financiera o hablo también de violencia emocional. Nosotros, porque voy a contar con que ustedes nos ayuden a seguirnos en las redes sociales, porque estamos creando mucha información sobre octubre, que es el mes de pasar la voz sobre lo que pasa con la violencia en el plano de inmigración, cuando estoy casada o casado con un ciudadano de los Estados Unidos o un residente legal, o estoy viviendo en lo que se llama common law, dependiendo del estado donde vivo, que reconoce eso como matrimonio.
tenemos casos VAWA. No necesitan llamar a la policía. Es recomendable, obviamente, pero muchas veces es difícil que llamemos a la policía cuando es alguien a quien amamos, porque así es el amor, ¿no es cierto? Subidas y bajadas. En la oficina hablamos de que a veces uno se casa con un príncipe y resulta que es sapito, y viceversa. Pero en medio de una broma coloquial que no debería ser broma, que es muy seria, las relaciones humanas son muy duras y con frecuencia muchas personas piensan que porque no llamó a la policía no tiene caso. Y lo peor de todo es que se pierden estos casos y esta posibilidad de ajuste migratorio con confidencialidad. Todos los casos de inmigración están sujetos a confidencialidad con los abogados de inmigración y también con el gobierno, pero los casos BAWA y las visas U tienen un grado, además del asilo, tienen un grado extra de confidencialidad que permite en los casos BAWA que aquella persona a quien le dimos toda nuestra confianza, ¿cierto? Nuestro esposo o esposa, en su momento, no le va a hacer daño. Esta ley tiene el propósito de beneficiar y proteger a la persona víctima. ¿Y qué es lo que importa? Importa el testimonio. Estos casos se ganan con testimonio honesto. Muchas veces los psicólogos y terapistas de salud mental son nuestros mejores apoyos también, pero no, en casos de agua no se necesita llamar a la policía porque la ley entiende que son relaciones familiares duras y que muchas veces incluso la persona permanece con lo que típicamente se habla del abusador, pero eso ya es una decisión propia. Obviamente, como humana, no voy a querer que nadie siga en una decisión, en una relación de esta naturaleza, pero también como humana tenemos que respetar las decisiones privadas y de eso se trata la ley, no de juzgar esta relación, sino proteger a la persona que está siendo víctima o dejó de ser víctima de esta persona. Hay algo muy importante en este punto. La BAWA no solamente reconoce estos matrimonios del mismo sexo o heterosexuales, donde hay este abuso físico, emocional y o financiero, sino también lamentablemente tenemos jóvenes, hijos y también padres que lamentablemente son ciudadanos o residentes legales y debido a que ellos sí tienen documentos, debido a que tal vez están juntando con la persona equivocada, tienen problemas mentales o tienen lamentablemente usos de drogas que cambian totalmente su presentación frente a la familia, también pueden convertirse en directamente abusadores de sus padres o de sus hijos. Y en esos casos tan dolorosos que a menudo no se hablan en consulta, también podemos encontrar protección. Entonces, muy importante la VAWA, muy importante que nosotros queramos de nuestra familia, pero recordemos que si no tenemos estatus migratorio, esas partes de relación familiar se tienen que hablar en la consulta para ver si tenemos una opción. Le voy a pedir a José Manuel que regrese la diapositiva porque hablamos de ciudadanía y visa de empleo. Con respecto a la ciudadanía, si ustedes son residentes o tienen parientes que son residentes legales, Albújalo hizo un estudio. Lamentablemente, llegamos a la triste conclusión que los residentes legales se demoran aproximadamente 15 años por la ciudadanía. Después, la semana anterior, salió en todas las redes sociales, tengo que entendido que más en Facebook y en Instagram, el lenguaje fue bien negativo, ¿no es cierto? Esta administración va a ser la ciudadanía más difícil, nos pusieron más preguntas, ¿no es cierto? Van a poner más información de cómo este trámite se hace más restringido al final del año. Guardemos la calma. Respiremos, aunque yo esté hablando muy rápido para alcanzar a contestar más preguntas. Por favor, los ciudadanos de los Estados Unidos naturalizados son gente como nosotros, que ha tenido el privilegio de ser residente legal y eventualmente ciudadanos. Yo no estoy de acuerdo en que el pánico se cree entre los residentes para llegar a la ciudadanía. Yo estoy de acuerdo que se haga una evaluación clara si las personas califican o no para la ciudadanía. Si la persona califica a la ciudadanía, no puede congelarse porque le dicen que aumentaron 28 preguntas en el examen. Nosotros somos inmigrantes y definitivamente hemos hecho cosas más difíciles.
¿Cuál es la realidad en hechos con respecto a el examen de ciudadanía? Sí, 100 preguntas y ahora nos aumentaron 28. ¿Podemos los 28 más? Claro que podemos. ¿Cuál es la otra diferencia? Antes nos hacían 10 preguntas en el examen, ya cuando estábamos en vida real con el oficial, y solo teníamos que contestar 6. Ok, perfecto. ¿Cuál es la diferencia actualmente? Sí, de 128 nos van a hacer 20 preguntas. Y de las 20 preguntas tenemos que saber 12. Entonces, no estoy diciendo que es juego de niños, hay que tenerle respeto a este privilegio de llegar a tener esta ciudadanía, pero los inmigrantes, todos los que hemos pasado esta lucha, ¿no es cierto? Y que han tenido la posibilidad de ser residentes legales, no se pueden congelar porque contamos todos con la posibilidad de que ellos sean ciudadanos para que se haga el arreglo a su papá, a su mamá, se mande la petición a su hermana y sobre todo para que en urnas en las próximas elecciones tengamos mayor voto. Finalmente tenemos las visas de empleo, pero antes de eso, de nuevo, no se me vaya a congelar de la ciudadanía. Sí se puede. Y lo último, antes me había olvidado de este hecho, sí, la administración actualmente va a pedir más evidencia o evidencia positiva de todo. Y lo que ocurre es que en eso somos sencillos y humildes. Habrá que poner como evidencia todos los años que hemos pagado impuestos, todo el hecho de que somos hombres y mujeres de familia y que trabajamos. Tenemos mucha evidencia positiva. Estamos casi a los 20 minutos y vamos a un momentito comenzar a contestar preguntas. Las visas de empleo, cabe mencionar, las visas de empleo es muy importante. Estas visas de empleo, quiero que quede claro que se puede aplicar, sí, pero lo que quiero que quede claro es que no quiero que nadie sea víctima de ninguna estafa. Las visas de empleo, aunque yo como empleado me interesa que a mí me auspicien, realmente el único que puede contratar al abogado de inmigración y hacer el trámite a favor del empleado es el empleador. Entonces vale la pena hablar con el empleador, definitivamente. Pero mucho cuidado, porque si es que la persona no tiene estatus migratorio, no es en su mayoría de veces no es un trámite viable, no es canalización viable. Entonces, mucho cuidado con las visas de empleo, definitivamente existen visas temporales. Actualmente el día de ayer o antes de ayer hubo un cambio en los H1B. Tenemos gente brillante en Ecuador que bien pueden ser visas de habilidades extraordinarias, pero definitivamente hay que hacer una evaluación al respecto. José Manuel, ya estamos en los 20 minutos, ¿correcto? Ujú. Ok, entonces comencemos con las preguntas. No sé si me puedes ayudar. Sí, claro. Ya, muchas gracias. Ok, y mientras nos ponemos el día, déjenme decirles que vamos a hacer lo posible para contestar sus preguntas. Si es que no alcanzamos hoy, lo que vamos a hacer es reconectarlos y les voy a pedir que nos sigan en las redes sociales como Albuja Law o como Abogada Belén Albuja, para que las que no podamos contestar hoy, nosotros hagamos lo posible para manera general ponerlas en nuestras redes sociales y contestarles. Las contestaciones son generales, son de manera informativa para que nos sirvan a todos y no se puede hacer un análisis específico de un caso y decirle un consejo legal a una persona en específico en 2 minutitos o solo con la pregunta, pero mis contestaciones van a ser generales para que por lo menos pueda decidir qué es lo más importante. Um, Vamos a hablar sobre el asunto, pero muy, muy importante. Sí se van a presentar tips de cómo saber. Y le voy a pedir a José Manuel que me haga esa pregunta directamente porque necesitamos dejar de ser ingenuos y saber que estamos hablando con abogados de veras, abogados que sí han pasado todos los exámenes rigurosos en Estados Unidos. Pero bueno, vamos a comenzar con las preguntas, José Manuel. Ok. Sí, por favor, José Manuel. Gracias. Con gusto. Entonces, la primera pregunta es de la señora Carol Julia Gutiérrez y ella quiere saber, sabemos que últimamente están negando el waiver de no objection.
Me lo negaron aquí en los Estados Unidos, el Departamento de Estado, pero quisiera saber qué se puede hacer para obtenerlo. Ok, Carol, el waiver de no objection no tiene que ver que ahora se están negando. Siempre se han negado. Eso todavía yo no lo vería como una negativa. Yo lo que haría es analizar por qué no le dieron ese waiver y entonces tratar nuevamente. El hecho de que estamos con una guerra de información que generaliza las cosas no significa que los casos no se pueden hacer. Ojo, no quiero ser extremadamente positiva y tampoco ingenua, pero no podemos ser fatalistas. Ese waiver es muy específico y hay que ver con qué argumentos se lo negaron. Una vez que se vea la carta de negativa, en ese momento podemos hablar de mejor manera. Caro, le deseo lo mejor del mundo. ¿Qué más? Ok, la siguiente pregunta es de la señora María Alejandra Jacome. Si alguien entró con visa y se quedó más tiempo, en el caso de ser detenido, ¿tiene derecho a fianza o qué tipo de trato recibe? Perfecto. Entonces, en el caso de la señora Jacome, ¿no es cierto? Vamos a hablar de Pepito, ¿no es cierto? Entonces, Pepito entra a los Estados Unidos y se queda sin estatus migratorio. Cuando nos detienen, ¿sí? Cuando por mala suerte estamos en el momento menos indicado y nos detienen, lo que ocurre es que van a tomar las huellas digitales, vamos a guardar silencio, no podemos estar conversando y explicándole al oficial, no nos va a hacer caso. Vamos a decirle el nombre, nuestra fecha de nacimiento y van a tomar en los huellas digitales. Dependiendo cuándo entró esta persona a los Estados Unidos, va a tener derecho a fianza o no. Y también en este momento hay toda una pelea legal para conseguir nuevamente los derechos que eran básicos en Corte de Migración. Anteriormente, yo estoy hablando de hace pocas semanas, todas las personas, indistintamente si entraron con o sin visa, podían tener, si es que demostraban buena conducta, una fianza aproximada de $5,000, que es lo que hacían los familiares de la persona. Estaba detenida, pagábamos la fianza, $5,000, y la persona salía, ¿no? Un ratito, una tranquilidad mental para despacio ver consulta, ver qué abogado me representa y ir a Corte de Inmigración. Actualmente, en las últimas semanas, lo que hemos visto es un cambio administrativo y lamentablemente las personas que entraron por frontera sin documento están siendo víctimas. No quiero generalizar, cada caso es distinto, pero hemos visto que se ha multiplicado el asunto de que el gobierno de los Estados Unidos está diciendo que como entró sin documento, no va a tener fianza. En ese momento, muchos grupos de abogados a nivel nacional están peleando por este derecho de tener fianza, pero la mayoría en este momento que entraron legalmente están teniendo fianza. Yo lo que les puedo decir, porque eso está cambiando todo el tiempo y hay mucha gente que está peleando para que se vuelva a tener la posibilidad de fianza, porque la gente reacciona y se defiende mejor fuera del centro de detención, es que en casa se organicen y tengan un dinerito guardado, por lo menos de $5,000, y que inmediatamente si alguien de mi familia es detenido, lo primero que exista es la posibilidad de pagar la fianza. Si en ese momento no le dan la posibilidad de fianza, se tiene que esperar a la audiencia en el centro de detención para que el abogado le pida al juez la posibilidad de que este argumento legal sea positivo a favor de esa persona y que le permitan fianza. Algunos casos, dependiendo del juez y las jurisdicciones, están siendo aceptados. En otros, lamentablemente, las personas tienen que enfrentar todo el proceso dentro del centro de detención. No es unánime ahorita, se está peleando mucho esa posición. Entonces, señora Jacome, no sé en qué estado se encuentra, pero en un caso de emergencia hay que estar listo para pelear de las dos maneras, con o sin fianza. José Manuel, $5,000 es generalmente lo que se pide en fianza para personas que no han tenido ningún problema con el sistema criminal. La señora Norma O pregunta, ¿puedo tener alguna opción en mi caso? Porque entramos hace 5 años por visa de turista, mi esposo y mis hijos, de 11 y 14 años respectivamente, y tenemos IT. Ok, hablemos de lo que es el Haití, ¿no es cierto? Todos los inmigrantes pagamos impuestos, eso todos lo sabemos. El hecho que una persona esté 5 años, como nos decía la señora o 10 años, 15 o 20, tenemos una comunidad robusta que ha estado aquí muchas décadas y también de recién llegados. Mientras más tiempo esté en los Estados Unidos, pese a que pagamos impuestos, pese a que entramos legalmente o no,
Lamentablemente la ley, aunque esos son puntos positivos y de buena conducta, no nos da la posibilidad de aplicar. Pero sería interesante, ¿no es cierto?, que cualquier persona, como el ejemplo que nos da la señora O, tenga esta conversación. Yo invitaría a tener consultas familiares, ¿no es cierto?, con papá y mamá en la consulta y hacer una serie de preguntas y ver si es que las personas tal vez han sido víctimas de un crimen, han visto que ocurrió algo difícil, tal vez tengo alguna eventualidad de un abuso laboral para conseguir determinar si tengo algún beneficio migratorio. Y como la consulta se trata de decir la verdad para recibir eso, no esperanzas vanas, sino la verdad. Si es que después del análisis exhaustivo se define que no hay posibilidades, en ese momento se habla del peor caso. ¿Qué pasa si es que nos detienen? ¿Qué posibilidades tenemos en corte de inmigración? Señora Ole, deseo lo mejor del mundo. Espero que esto le pueda ayudar. Rocío Argandona pregunta, me gustaría saber si salgo y me quedo más de los 5 meses permitidos para estar fuera de los Estados Unidos, siendo una residente permanente, ¿se puede recuperar la residencia mediante un trámite legal? La señora Argandona nos pregunta algo maravilloso, que vamos a pasarle la voz a todos nuestros amigos, ¿no es cierto? Yo también en invierno, señora Argandona, le confieso, me encantaría pasar en Manta en vez de aquí en Denver, que hace mucho frío. Y a veces queremos estar con nuestra familia y el tiempo se extiende en Ecuador. Si es que tenemos residentes legales que quieren tener un trámite, un tiempo extendido de libertad en nuestro país, lo mejor es ser ciudadano de los Estados Unidos. Existe la vieja historia en nuestra comunidad latina, porque no solo es en Ecuador, que si vivo 6 meses aquí y otros 6 meses allá, estamos bien. No es así y ahora la nueva administración es muy, muy estricta. Mientras más tiempo estemos fuera de los Estados Unidos, cada vez que entramos, tenemos la posibilidad de que el gobierno de los Estados Unidos, si somos residentes legales, ojo, nos diga que usted está viviendo fuera de los Estados Unidos y como residente legal tiene que vivir en los Estados Unidos. Obviamente eso obedece a varias veces en que usted se ha ausentado del país. Tenemos que revisar cuántas veces lo ha hecho. Yo a los residentes legales no quiero alarmarles porque no tienen que alarmarse si es que viven en los Estados Unidos. Tienen derecho a visitar otros países y obviamente visitar nuestro lindo Ecuador. Pero definitivamente, si la vida nos conviene más allá que acá, si es que nuestros tiempos se extienden, definitivamente es un momento para considerar la ciudadanía y con eso estar tranquila. ¿Cómo estamos de tiempo, José Manuel? Tenemos 10 minutos todavía Ok, para preguntas. perfecto. Ok. El señor Daniel pregunta, su esposa es residente, pero él cruzó por frontera y no presentó su asilo. Ya tiene 2 años. Ok, maravilloso, señor. Su esposa es residente y obviamente estamos hablando de asuntos generales. No nos congelemos. Hay dos puntos importantes. Del uno, que no le voy a repetir con detalle porque acabo de hablar del asunto. Si su esposa es residente, veamos si es que se puede hacer ciudadana para que una parte de la familia esté más tranquila. Pero no esperemos a que ella sea ciudadana. Más bien comencemos un trámite. De manera general, si usted revisa luego este video, va a ver que hay dos posibilidades de que un esposo de residente sea, porque un esposo con una esposa que tenga documentos de residente o ciudadana puede llegar a la residencia. Si su esposa es residente y usted entró sin documentos, tendremos que hacer su análisis y seguramente estaremos hablando de un proceso que le aseguro, no me va a hacer gracia decirle que no puede ser residente de 7, 8 meses, pero lo que sí es positivo, pese a la espera razonable, es que usted sí, técnicamente, potencialmente una persona que entró sin documentos y que está casada con un residente legal, sí puede hacer un caso. Ese caso se llama proceso consular, inicia con una petición familiar, dependiendo del tiempo que ha estado sin documentos, en este caso usted mencionó 2 años, se tendrá que hacer un waiver, un perdón, que es un caso difícil, pero que se puede ganar. Y finalmente va a aplicar la residencia, todo eso en Estados Unidos, y luego va a tener la entrevista en Quito o en Guayaquil. Muy importante, todos estos casos que terminan con entrevista en Quito o en Guayaquil, ¿no es cierto? Porque van cambiando, a veces es más en Guayaquil. Hay que tener mucho cuidado.
Porque las personas piensan que al rato que nos mandan las peticiones y las aprobaciones y la entrevista en el país, el gobierno de los Estados Unidos está analizando su historial migratorio. No, el gobierno de Estados Unidos lo que está haciendo es analizando partes y aprobando partes. El abogado de migración es el que le da el visto bueno al cliente para que salga y tenga boleto de regreso. Mucho cuidado a las personas que ya están en el proceso de esperar la entrevista, porque tenemos que hacer el análisis positivo para que este caso no se convierta en algo negativo. Entonces, el señor que nos escribió, de manera muy general, si es que entonces sin documentos tiene una esposa residente, por favor, no pierda el tiempo. Regalo de Navidad este año, aunque no estamos en Navidad, pero ya nos acercamos, la petición familiar y averiguar cómo todo es el proceso para seguir adelante y no desalentarse. Esa ley no ha cambiado, no va a cambiar, tiene que cambiarse por el Congreso, así que no ha sido dañada por esta administración. Seguimos, José Sí. Manuel. Y estamos colocando los contactos de la firma y de la abogada Belén en el chat de preguntas por si alguien los necesita. Y la siguiente pregunta es de Lucía Albán y de Gregory, que es parecida. En el caso de tener una visa J1, ¿cuál puede ser la opción para quedarse legalmente? Bueno, en la visa J1 tendremos que ver el currículum de la persona y en base a ese currículum determinar cuáles posibilidades tenemos, ¿no es cierto? Tenemos gente extraordinaria, tenemos ingenieros, médicos ecuatorianos que han venido de distintas maestrías, que han venido a hacer distintas investigaciones. La sugerencia en este caso definitivamente es una consulta, pero con el currículum en mano. Y un currículum no solamente honesto, que vaya más allá. Nuestros currículos en nuestros países son extensos, ¿no? Y todavía ponemos la fotito. No, lo que necesitamos es poner para estos casos el currículo extendido e incluyendo todo lo que nos hace humildes, pero en el documento. ¿Cuántas investigaciones he tenido? ¿Cuántas publicaciones he tenido? ¿A qué gremios pertenezco? Dependiendo del tipo de profesión, veremos qué posibilidades se tienen. Bien, el señor Fernando Ona pregunta, ¿los $100,000 para los aplicantes de visa de trabajadores es para todos los profesionales o para todos los tipos de categorías? Muy importante, ¿no es cierto? En Internet, el viernes, todos nos asustamos. El día de hoy, con más calma, dos cosas prácticas. Solamente le vamos a hacer caso al sitio del gobierno, entonces José Manuel me va a ayudar a poner, se llama uscis.gov y está en inglés y en español, no hay pierde, y es del gobierno. Los $100,000 aplica únicamente para la H1B. Únicamente para la H1B es visa de profesionales. Primero. Segundo, otra cosa importante es que afectan para los nuevos casos de visa H1B. Si tenemos gente ecuatoriana que en este momento está con visa H1B, ok, no les afecta a ellos. Obviamente, si es que no se ha hecho antes, es el momento de ver con el empleador para ver qué negociaciones podemos hacer para lograr el auspicio del trabajador. Los $100,000, muy importante, no caigamos en fraude. Esos $100,000 le toca al empleador, no al empleado que está interesado. Muy importante, mucho cuidado, porque va a haber más allá de una estafa. Y si hay estafas migratorias, se tienen que denunciar. Los abogados de inmigración a nivel nacional están tratando de que la gente hable de estas estafas para eventualmente tener un argumento más fuerte para que eso sea considerado un crimen, porque es un crimen de estas personas inescrupulosas y ojalá lograr alguna posibilidad en casos de visa U o tal vez en visa T. Ok, una pregunta más por cuestión del tiempo. Ajá. El señor Ángel tiene un caso pendiente, un caso de asilo pendiente. Y Okay. en julio de este año tenía que presentarme en ICE, pero el día de la cita no me atendieron porque había demasiada gente. Eso me dijeron. La única constancia que tengo de que asistí es una foto en el sitio que nos dijeron que enviemos a un correo proporcionado en el sitio. ¿Qué puedo hacer? Ok, en ese caso definitivamente, si una persona tenía un chequeo con ICE y además tiene asilo pendiente, me parece muy raro. No quiero ser ni positiva ni fatalista. Usted necesita representación legal. Por muchos años existió una cierta tranquilidad, ¿no es cierto? La administración no era tan estricta y en este momento se están cambiando todo el tiempo lo que pasa en las visitas
por ICE. ¿Cómo puedo documentar? Se puede hacer por el momento. Yo le sugeriría que documente con su letra o en la computadora todos los detalles de ese día, porque la memoria es frágil. Y segundo, todo lo que tenga que ver con su asilo, preséntelo en su consulta migratoria para estar seguros que no tiene ningún riesgo o si es que hay riesgos, cómo manejarlo. Muy importante para toda la gente que tiene asilo y cualquier tipo de caso migratorio pendiente. Recordar dos cosas. Uno, el hecho que tenga asilo no quiere decir que puedo tener otro caso. Ya he vivido aquí 5 años, resulta que mi hija fue víctima de un crimen. Resulta que me enamoré y si es un príncipe, no un sapito. Entonces, ¿se pueden hacer casos paralelos? Sí. ¿Cuál es lo principal de esos casos? Paralelos, sí, pero con honestidad y con el representante legal. Ahora, ¿qué es lo que pasa en estos casos de asilo? Otra recomendación muy, muy importante. Cambios de dirección. Cambios de dirección, porque no queremos enterarnos que ha pasado algo en nuestro caso y no tener tiempo. No tener tiempo de recibir la notificación y resulta que luego las consecuencias son negativas. Muy bien, ya la última pregunta, aunque quedan todavía un par en el chat. El señor Fernando nos pregunta también sobre su hija que tiene una visa J2. Su empleador le ha dejado saber que le quiere patrocinar para la visa de trabajador y quiere saber si Albuja lo provee ese tipo de servicios de apoyo legal. Sí, definitivamente podemos ayudarle, pero lo que quiero que quede bien claro es que esa conversación con el empleador tiene que ser muy, muy seria. Con frecuencia se establecen dos consultas legales, porque una cosa es del empleado que está muy entusiasmado porque todo se consolide y otra cosa es la realidad del empleador. Entonces, en estas visas de auspicio, legalmente el empleador es el que se encarga de contratar al abogado de migración. Mucho cuidado, porque si es que un empleador está pasándole factura al empleado para hacer trámites migratorios, no estamos con un empleador de buena fe. Podemos tener problemas desde el punto de inmigración y también podemos estar dentro de un posible caso de visa T. Muy bien, entonces esas serían. Hay una última pregunta. Claro, encantada. Ok. Un tema. La señora Gisela Charian pregunta sobre el caso de su hermano. Su hermano tenía una audiencia con un juez en línea. Él se conectó, pero nunca lo aceptaron. Esperó mucho tiempo en línea y ahora tiene una audiencia presencial en noviembre. ¿Será posible que ella tenga una orden de deportación? Tres cosas básicas. Tal vez, pero tiene que llamar a corte. Si es que le dieron otra nueva audiencia, es porque se entiende que va a tener una audiencia otorgada y definitiva por la corte. Pero yo no iría solo. Es muy, muy peligroso. Yo iría con un abogado de inmigración que, por favor, vamos a pasar ese dato. Los abogados de inmigración eh, pertenecemos todos a la Asociación de Abogados de Inmigración Nacional. Si usted quiere saber que su abogado tenga las credenciales correspondientes, y más allá de las credenciales correspondientes, que sea monitoreado por los organismos disciplinarios respectivos que tenemos en todos los estados, en la Asociación de Abogados de Inmigración va a encontrar un directorio por estado por incluso idiomas, donde podemos saber si es que nuestro abogado realmente tiene las credenciales correspondientes. Otra manera de saber si sido atendidos por un abogado de inmigración es pedirles no solamente el lindo diploma que con orgullo están en las oficinas. Lamentablemente ha habido estafas con este tipo de diplomas, sino pedirle el número de la Corte Suprema donde están agendados, ¿cierto? Todos los abogados de inmigración tenemos la obligación de tener esto en nuestra billetera y le aseguro que cualquier abogado de inmigración que realmente es especializado va a estar muy feliz de que usted le pida el número correspondiente porque hay muchas estafas y nosotros no podemos más que ayudar a evitar esas estafas. Así que muy importante, por favor, así como cuando nos vamos al médico y vamos al médico si tenemos problemas de los ojos con el oculista, si tenemos problemas específicos, ¿no es cierto?, de sangre con el especializado, lo mismo somos los abogados. ¿Cuál es la diferencia entre un abogado en nuestro país y un abogado en los Estados Unidos?
hablando humanamente, porque tuve la suerte de ir a la Universidad Católica de Quito y aquí tuve que repetir la escuelita, ¿no es cierto? Fui a la Universidad de Denver, a la Escuela de Derecho durante 4 años. La diferencia es que en Estados Unidos existe una protección extra que en nuestros países latinoamericanos todavía está en proceso. En Estados Unidos los abogados de inmigración y todos los abogados están sujetos a tenemos que tener un seguro de mala práctica legal. Uno. Dos, no vamos a mentir. No, no se trata de mentir, estamos juramentados a que tenemos que decir la verdad, porque así es el sistema, porque tenemos que mantener ese sistema para que nos ayude a todos. Y tercero, lo más importante es que si es que existe una queja disciplinaria, podemos ser investigados y eso le ayuda al abogado a ser mejor y también a los clientes a sentirse más protegidos. Esa sería la- Y con esto, en este domingo de comunidad, donde me quedo con ganas de verles a todos ustedes y conectarme de otra manera, estoy muy agradecida por estas nuevas herramientas y por este apoyo diplomático para poder hablar con ustedes el día de hoy. Les deseo lo mejor del mundo en esta semana que se nos viene y por favor, no vamos a ser positivos en extremo, pero tampoco podemos ser fatalistas. El viaje a los Estados Unidos sí vale la pena, pero tenemos que informarnos de la mejor manera. Muchas Muchas gracias y una bonita gracias. noche. Muchas gracias, estimada abogada Albuja, y a todo su equipo legal que esta noche han facilitado información sumamente importante para nuestra comunidad. Y como usted bien dice, el pedido también de nuestra parte es que se informen por los canales oficiales siempre, ya sea del gobierno americano y obviamente en nuestros sitios web de la Cancillería y de nuestros consulados a nivel nacional. Con esto, simplemente una pequeña aclaración. Aún no soy embajadora y si bien llevo 22 años en el servicio exterior, soy ministra del servicio exterior. Y muchísimas gracias por compartir, abogada, este espacio de un domingo que en realidad uno pasa en familia preparándose para empezar una nueva semana. Le agradezco muchísimo a nombre de toda nuestra comunidad que sin duda hoy se ha enriquecido con información vital para que tome decisiones correctas, que no se dejen engañar, pero sobre todo que estén bien informados todo el tiempo. Muchísimas gracias de nuestra parte. Les deseamos que empiecen el día de mañana la semana con mucho éxito, con mucha fuerza, como hacemos los ecuatorianos, con mucho empeño. Y recuerden siempre que cuando uno hace las cosas bien, nos va bien. Así es que muchísimas gracias a todos y les deseo una buena noche. Muy gentil. Muchas gracias a todos. Gracias.